¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a Noticiero Judicial. La invitación es a que en los próximos 30 minutos revisemos las principales informaciones de esta semana del Poder Judicial. Estos son los titulares. Ministro Sergio Muñoz asumió como nuevo presidente de la Corte Suprema. Anunció que su desafío será la modernización y acercamiento del Poder Judicial a la ciudadanía. Importante avance en resolución de casos, muestra trabajo de ministros en visita designados para fallar causas previas a la reforma procesal penal. En entrevista con Noticiero Judicial, presidente de la Asociación de Magistrados se refiere a las críticas que han recibido jueces de parte de distintos poderes del Estado. Comenzamos con la revisión de las noticias. El pasado lunes 6 de enero asumió la presidencia de la Corte Suprema el ministro Sergio Muñoz. La ahora máxima autoridad del Poder Judicial anunció los desafíos de su mandato y además respondió a las críticas surgidas por el accionar de los jueces en la región de la Araucanía. Acercar aún más a la ciudadanía al Poder Judicial para darle la importancia y el servicio que merece. Así definió el desafío que tiene por delante el nuevo presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz Gajardo, quien fue elegido el pasado 18 de diciembre y estará en el cargo por todo el periodo 2014-2015. La ceremonia en que asumió oficialmente el nuevo presidente del máximo tribunal se realizó en el Salón Pleno de la Corte Suprema y asistieron importantes autoridades. El presidente saliente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, dio inicio a este solemne acto cuando entregó a Sergio Muñoz la piocha que lo distingue como presidente del máximo Tribunal de Justicia. Deseamos al presidente, señor Sergio Muñoz, un fructífero periodo para concretar las pretensiones que el Poder Judicial ha reclamado por años y para continuar fortaleciendo y perfeccionando la forma en que se administra justicia en nuestro país. Sergio Muñoz, a sus 57 años, se convirtió en el presidente número 66 en la historia del Tribunal Supremo, el más joven en los últimos 100 años. Ingresó a la Corte el año 2005 tras haber participado en importantes investigaciones como el caso Rix, el caso Spinac o el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez. El ministro Muñoz destacó en su discurso el rol que tuvo Rubén Ballesteros como presidente de la Corte Suprema. Reconoció la importancia de la continuidad de los procesos que ya se iniciaron, como la modernización del Poder Judicial, y detalló los desafíos más importantes que tendrá él en su mandato. Si pudiera desarrollar algunas ideas fundamentales en torno a la administración de justicia y a la labor de esta Corte Suprema, estimo que debe procurar la máxima protección de todos los derechos y de todas las personas, con un amplio y libre acceso, sin exclusiones, mediante un trato digno e igualitario para todos los habitantes de nuestra patria. Por lo mismo, las personas deben estar en el centro de nuestras preocupaciones, velando por la dignidad y derechos que ellas tienen en su componente individual y colectivo, en sus derechos básicos, sociales y culturales. El ministro Muñoz se refirió a las críticas que han surgido respecto al accionar de los jueces, principalmente en la región de la Araucanía. Es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar a lo mejor a esta crítica política general, infundada y carente de antecedentes, que impide efectuar una respuesta concreta por parte de la jurisdicción, pero no vamos a caer nunca en efectuar la misma labor respecto de la función y las labores desarrolladas por otras autoridades del Estado. Sergio Muñoz inició su periodo con un desafío a corto plazo, la Cumbre Judicial Iberoamericana, cuya versión número 17 se realizará en Santiago el próximo mes de abril y de la que él ha sido el principal gestor. Y algunas de las actividades del ministro Sergio Muñoz como presidente de la Corte Suprema fueron los tradicionales saludos protocolares. Se ha reunido con representantes de todos los poderes del Estado. El día martes 7 de enero, el presidente del Senado, Jorge Pizarro, recibió a la nueva máxima autoridad de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, para realizar el tradicional saludo protocolar e intercambiar algunos conceptos vinculados a la relación que mantendrán el Poder Judicial y el Legislativo en los próximos años. Vamos a estar dispuestos para colaborar y coordinar esfuerzos en el logro de un mejor servicio para el país. Ha sido un encuentro fraternal de autoridades que funcionan expeditamente en cada uno de sus ámbitos. Estuvimos hablando de cómo mejorar ese trabajo, ese intercambio,
que se hace normalmente en el trabajo de las comisiones en determinados proyectos de ley. El día miércoles 8, el ministro Muñoz se reunió en la presidencia de la Corte Suprema con el general director de Carabineros, Gustavo González Jure. Minutos después también recibió el saludo protocolar del presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Rodrigo Cerda. Tras ambas reuniones, la máxima autoridad del Poder Judicial se trasladó a la calle Tegualda, lugar donde se ubica actualmente el comando de la electa presidenta de la República, Michelle Bachelet. La cita duró casi una hora, en la que analizaron la actualidad de ambos poderes del Estado. Nosotros lo que hemos hablado en esta ocasión es solamente de coordinación y de visualizar un trabajo conjunto colaborativo. No nos hemos referido a ningún aspecto que esté referido a la concreción de los programas de gobierno que ella ha impulsado. Esta ronda de encuentros incluye una reunión y un almuerzo con el presidente de la República, Sebastián Piñera. Seguimos con otras informaciones. El 15 de enero se cumplirá un año desde la inauguración de la primera y única sala especial de declaración de menores del país, especialmente para causas de abusos y delitos sexuales en contra de niños, de niñas y de adolescentes. Tras casi 12 meses de su funcionamiento, el balance técnico, material y de capacitación de jueces ha sido muy positivo. Mire la nota. Es como estar en una sala de juegos. Así es la primera y única sala acondicionada para tomar declaraciones a niños, niñas y adolescentes, especialmente en causas de abusos y delitos sexuales. El proyecto consiste en aislar al menor del lugar físico en donde se lleva a cabo el juicio. Son los jueces del tribunal quienes pueden tomar la declaración y a la vez actuar como interlocutor frente a las preguntas de los intervinientes. Mediante el uso de cámaras y micrófonos, el menor es escuchado. Así se evita una segunda victimización del niño. De su implementación ya va casi un año. Hicimos un balance hace un mes, desde varios puntos de vista. Tecnológico, creo que superamos los problemas que teníamos de amplificación en la sala, de grabación. Hicimos un balance a nivel material, han entrado niños con perros, han entrado, como te digo, en otros tribunales 3 jueces, y se ha grabado perfecto y el niño se ha sentido cómodo, y hay causas en donde además el niño ha dicho, me gusta la sala, me siento bien aquí. Se pudieron observar una importante mejora cuando esta es realizada solamente por un juez. No solamente en términos de el funcionamiento del niño, que aumenta de alguna manera su capacidad de narrar, ¿ya?, sino que también del funcionamiento también de los roles del juez, donde se puede coordinar mucho mejor esa audiencia. Y otro aspecto que es bastante interesante es que por el mero hecho del uso de la sala no se vio tampoco ni un aumento ni una baja en la cantidad de condenas o absoluciones. La tarea no ha sido fácil. No solo se trata de la disposición de un lugar físico para que los menores presten declaración en un escenario más protegido y menos invasivo. El trabajo ha ido más allá. Se debió realizar una capacitación a jueces respecto de cuál es la forma más adecuada para entrevistar a niños y adolescentes. Se generó una importante capacitación con los jueces, tanto con charlas dirigidas exclusivamente a ellos por parte de un perfil que se elaboró de cómo se realizaban las entrevistas, y también charlas generales. La estructura de una entrevista no varía mucho. La forma, efectivamente, de cómo vamos a preguntar, con qué lenguaje, eso sí va a cambiar. No se trata simplemente de hacerlo de la manera que uno piensa que es correcto hacerlo, sino que siguiendo un protocolo y con el trabajo que ha habido detrás, en donde se han tenido que pulir una serie de detalles, uno se da cuenta que todas esas herramientas son útiles. La verdad que uno no tiene una formación para entrevistar niños. Uno está acostumbrado a trabajar con adultos, con personas con conocimiento jurídico, pero no tiene esas otras herramientas, y sin duda que con el trabajo que se ha hecho uno las ha ido adquiriendo. Si bien es un proyecto piloto y su uso no es obligatorio, actualmente está en análisis la amplificación del modelo de este tipo de salas, y así replicar este espacio que hasta hoy solo está disponible en el segundo Tribunal Oral en lo Penal del Centro de Justicia de Santiago. Continuamos con otra información. Uno de los mayores problemas que tenía el archivo judicial era la gran cantidad de tiempo que los usuarios debían esperar para recibir sus solicitudes. Bueno, hoy, gracias al proceso de orden y de modernización iniciado el año 2011, entrega un servicio mucho más eficiente, afable y con un menor tiempo de espera.
¿Se imagina usted cuántos expedientes, protocolos notariales u otros documentos se encuentran actualmente en el archivo judicial? No existe un número exacto, pero la gran cantidad de archivos que repletan los 12.500 metros cuadrados de la bodega ubicada en la comuna de Macul y los 2.800 que se encuentran en la sede de Almirante Latorre llevaron a la determinación de ordenar las toneladas de documentos y digitalizarlos para que los usuarios reciban sus solicitudes de manera más práctica y eficiente. Y no era una tarea fácil. Son procesos correspondientes a la jurisdicción de todos los tribunales de la capital y escrituras protocolizadas desde el año 1900. Tras la salida de la ex archivera Hilda Aguirre del Real el año 2011, el entonces presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Eduardo Fuentes, designó al notario Francisco Leiva como archivero interino. Se inició con ordenar en cuanto a infraestructura y posterior a ello se inició un plan de modernización respecto de la gestión interna del archivo. Se aumentó la dotación del personal del archivo en un 60%, se mantuvo los mismos costos en recursos humanos y se desarrollaron los softwares necesarios para efecto de hacer un control de gestión íntegro del archivo. En cuanto a la modernización y digitalización, se instaló dentro del archivo judicial un taller de imprenta y de encuadernación, en vez de contratar empresas intermediarias como se hacía anteriormente. Tomamos el protocolo, lo desempastamos y una vez que está desempastado, procedemos a pasarlo por escáner de alta resolución y muy rápido, que nos permiten hacer en la actualidad sobre 100 protocolos notariales diarios digitalizados. A la fecha ya se han digitalizado 4.000 protocolos de los más de 200.000 existentes. El próximo paso es aumentar la infraestructura para que este proceso sea aún más rápido. Ya es más expedito, porque si tú puedes una causa, se va al tribunal de un día a otro. Antiguamente demoraba 10, 15, 20 días. ¿Por qué no se encontraba? ¿Por qué? Porque teníamos 4 o 5 bodegas, entonces todas esas bodegas quedaron acá. Por eso tú ves que esto es inmensamente grande. La modernización incluye también implementar un eficiente sistema de seguridad, que encontró situaciones como esta, en la que usuarios roban escrituras públicas, las modifican y las vuelven a introducir en los protocolos notariales. Es por esto que se decidió crear una unidad antifraude. Todo aquello que sea solicitado por los usuarios, por los interesados, antes de otorgar las copias, pasan por un análisis de una unidad que está conformada por 8 funcionarios, quienes hacen un análisis documental y gráfico respecto de si efectivamente las escrituras corresponden al notario, fueron suscritas por él y corroboramos los índices generales y particulares de cada una de las escrituras que nos solicitan. Se le imprimen los sellos correspondientes de autentificación y posterior a ella son suscritas por el archivero. Las casi 2 horas en promedio en que los usuarios visitaban el archivo judicial en la actualidad pasaron a ser de solo 25 minutos y la entrega de la documentación se redujo de 48 horas a tan solo un día hábil. Gracias a la modernización y digitalización del archivo judicial, los usuarios podrán tener un servicio mucho más cómodo, afable y eficiente. Y ahora les queremos presentar una nueva sección aquí en Noticiero Judicial. Salimos a la calle y recibimos preguntas que se hace la ciudadanía respecto a temas y trámites judiciales. Ponga mucha atención porque las respuestas le van a aclarar ciertas dudas que todos, de seguro, alguna vez hemos tenido. ¿Qué se requiere para sacar a un menor de un país? Cualquier persona que tenga menos de 18 años necesita de la autorización de ambos padres para salir del país. Si viaja con ambos padres, basta presentar en Policía Internacional la libreta de familia o certificado de nacimiento donde figuren los nombres de sus padres, cédulas de identidad y o pasaportes. Si viaja solo con uno de sus padres, el que no viaja con él debe autorizar la salida mediante un instrumento público firmado ante notario. En caso que exista una negativa no fundada por parte de uno de los padres para la autorización, o si uno de ellos no logra ser ubicado o no vive en Chile, un juez de familia del lugar donde reside el menor podrá otorgar el permiso. Para ello, es necesario que el padre que desea viajar presente en el tribunal una demanda de autorización de salida del país, con una anticipación de por lo menos 30 días antes del viaje, adjuntando el certificado de nacimiento del menor y de ambos padres, certificado de matrimonio si corresponde, además de señalar los beneficios que tendrá el menor al salir del país y las fechas de ida y vuelta. El juez eventualmente podrá resolver en la misma audiencia o citará una audiencia de juicio donde se recibirá la prueba y se dictará sentencia. En el caso de que el menor viaje sin sus padres, ambos deben autorizar por escrito y ante notario su salida.
En el caso de que uno de los padres haya fallecido, se debe presentar libreta de familia o certificado de nacimiento, además del certificado de defunción. Y la siguiente es una noticia muy positiva. En marzo del año 2013, la Corte Suprema nombró a los ministros en visita Mario Rojas y Alejandro Rivera con la labor exclusiva de fallar cientos de causas que aún se tramitan en el 34º Juzgado del Crimen de Santiago y que son herencia del modelo penal antiguo. Bueno, tras 9 meses de trabajo, estos jueces han logrado un avance de más del 66%. Hasta marzo de 2013 aún quedaban 222 causas pendientes de los 36 juzgados regidos bajo el extinto Código de Procedimiento Penal. Hoy estos procesos fueron heredados por el 34º Juzgado del Crimen de Santiago, el que entonces tenía casi 3.000 causas en tramitación. Para enfrentar esta situación, la Corte Suprema designó a 2 ministros en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago por un periodo inicial de 6 meses, que luego se extendió a 6 meses más. La gran cantidad y complejidad de las causas ha extendido el plazo de la labor exclusiva que cumplen los jueces Mario Rojas y Alejandro Rivera, los 2 ministros en visita nombrados en marzo de 2013 para apurar las sentencias de estos casos. Son principalmente causas son penales, en un gran número sí se puede decir que son delitos económicos, estafas, apropiaciones indebidas, también vinculadas con narcotráfico, lavado de activos, infracción a la ley de seguros, etc. Si bien el número de pendientes no parece explosivo, la gran cantidad de papeles que está viendo son las dimensiones de estas causas heredadas del modelo penal anterior. Expedientes que incluso pueden tener un volumen de hasta 64 tomos. Cantidad de hojas que ha sido el peor enemigo a la hora de acelerar los fallos. A pesar de esto, hasta la fecha los ministros en visita han logrado fallar una causa diaria, es decir que han resuelto 148 casos, que se traducen en el estudio de 447 tomos, que en total ha implicado la lectura de cerca de 180.000 hojas. Tras 9 meses de función, los ministros Rojas y Rivera han logrado un 66% de avance. Más del 90% son procesos con antigüedad de más de 10 años. Los más antiguos datan de 1996. Como la prescripción penal hay que irla viendo caso a caso, obviamente eso implica también un mayor detalle en el estudio de cada proceso. Obviamente criterios de paralización también hay que advertir, más de 3 años, conforme lo ordena el artículo 96 del Código Penal, que permiten en algunos casos aplicar la prescripción. En otros no se cumplen los plazos y obviamente se dicta el fallo que corresponda. A pesar de que el 2005 en Santiago comenzó a regir la reforma procesal penal, tras esa fecha aún quedan 150 causas en sumario o investigación en este juzgado del crimen, principalmente relacionadas con delitos sexuales. Y lo siguiente se lo adelantábamos en los titulares. En entrevista con Noticiero Judicial, Rodrigo Cerda, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, se refirió a diversos temas de la contingencia nacional, entre ellos las críticas que ha recibido el Poder Judicial por el accionar de los jueces, principalmente en la región de la Araucanía. Rodrigo Cerda San Martín, abogado de la Universidad de Concepción, ex juez del Tribunal Oral y Penal de Talca, relator también interino de la Corte Suprema, ministro de la Corte de Apelaciones de Arica y en la actualidad presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile y ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción. Ministro, muchas gracias por esta entrevista en el Noticiero Judicial. Bien, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan como gremio para poder salir en este nuevo medio. Esta semana usted viajó a Santiago desde Concepción para reunirse protocolarmente con el nuevo presidente de la Corte Suprema, don Sergio Muñoz. ¿Cuál es su balance de esa reunión y cuáles fueron los temas que trataron en este encuentro? Bien, fue la visita protocolar de estilo que realizamos los gremios para ponernos a disposición del nuevo presidente, manifestarle nuestra intención de trabajar en conjunto en la mayor cantidad de iniciativas posibles. Evidentemente van a haber algunas ideas que van a ir más bien por vías paralelas, pero por regla general confluyen los intereses y nos pusimos a disposición de él y él nos recibió de una muy buena manera. ¿Cuáles son los desafíos que usted ve para la presidencia del ministro Muñoz durante estos 2 años que comienzan ahora? Bueno, como él lo ha ido manifestando a través de los distintos medios, hay varios proyectos que están ya iniciados. Está el proyecto BID, que implica todo lo que son comunicaciones internas y externas, la participación en el Poder Judicial, de forma que las decisiones que se vayan adoptando de gobierno judicial sean tomadas de una forma mucho más participativa, y también lo que es la modernización del Poder Judicial. Sí.
Hablaba del gobierno judicial. ¿Cuál es la opinión que tiene el gremio de los magistrados en cuanto al actual sistema de gobierno que tiene el Poder Judicial? La discusión que se da no solo al interior del Poder Judicial, sino también incluso en las campañas políticas presidenciales anteriormente, era la posibilidad de indagar otras opciones de gobierno judicial. Sí, por cierto, nosotros tenemos una opinión sobre el particular. Ya desde la Convención de Valdivia del año 2007 se adopta el acuerdo de instar por la separación de gobierno judicial respecto de la actividad jurisdiccional propiamente tal. No se ha avanzado mucho más que esa definición preliminar. No está manejado el organismo que va, consensuado el organismo que va a estar a cargo, pero sí la separación de estas dos áreas. ¿Ve como un consejo de la magistratura, por ejemplo, como en otros países? ¿Cómo se lo imagina usted? Yo sé que la asociación no ha sido hablado tan fino, pero ¿cómo se lo imagina usted? Bueno, como le decían, a nivel gremial no hay una definición. Por sensaciones, me parece que tiene que ser un organismo que pertenezca al Poder Judicial, o sea, dentro del Poder Judicial, y nuestra perspectiva nos pareciera más bien ir encaminada hacia una composición judicial de distintos estamentos, que es separado de sus funciones por un tiempo como consejero, delegado, como le quieran llamar, y a cargo de las funciones que son propias de gobierno, que son calificaciones, régimen disciplinario, también las promociones y los nombramientos. Es relevante ese dato porque en otros países la composición del Consejo de la Magistratura a veces es mixto, incluso con actores políticos externos a la carrera judicial que llegan a ser parte de este gobierno judicial. Claro, es así, hay experiencias de todo tipo. Hay algunos que son más cerrados, que son de composición más bien judicial, otras que tienen una fuerte influencia desde lo que es el poder político y cómo está en la sociedad instaurado. Hablando un instante de coyuntura, ministro, la discusión pública de los últimos meses es la labor de los jueces en lo que el gobierno denomina la lucha contra la delincuencia o lo que es el conflicto de la Araucanía. ¿Qué opina de los ataques, qué opina de los comentarios que hacen otros actores de poderes del Estado como el legislativo o el judicial? Bueno, nosotros ya, y lo ha dicho también el presidente, estamos absolutamente de acuerdo en eso, somos un poder del Estado, un órgano más del Estado, y tenemos que saber trabajar con la crítica social. Es propio de una democracia que se realice esta crítica y nosotros tenemos que ser receptivos y saber tomar de aquella crítica lo que mejore el servicio. Sin embargo, a nivel del Estado, otras autoridades que opinen de un modo exagerado respecto o reaccionen exageradamente respecto de la actividad del Poder Judicial nos parece que no corresponde. Institucionalmente existen los mecanismos para poder solucionar eso a través de la propia Constitución. Existen formas de participación, ya sea a través del Ejecutivo o del Legislativo. En esta discusión, ministro, se habla de la independencia del juez y cómo afecta esta presión política en la decisión final de los magistrados. ¿Afecta tanto como se puede decir? Cuesta hacer o dar una opinión en ese sentido, porque habría que estar en la conciencia de cada juez. La sensación que se produce desde ya es en un sistema donde el nombramiento lo hace la autoridad política en definitiva, y luego la autoridad política va diciendo cómo percibe a los buenos y malos jueces. Uno pudiera tener la suspicacia, ya tanto dentro del ámbito interno como el litigante o la sociedad en general, de que los jueces pudieran estar tentados a resolver conforme les convenga a su carrera, más que conforme a derecho. Y ese es el peligro hacia la independencia. Hablando de nombramientos judiciales, los últimos 6 meses, casi prácticamente el año 2013, el tema del ascenso hacia la Corte Suprema fue la forma de nombramiento y el veto que el Senado hizo a algunos candidatos. ¿Cuál es la posición de la asociación y la suya en la cúspide de la carrera judicial? Claro. Bueno, ahí se aprecia claramente algunos inconvenientes que tiene el uso que se hace de un sistema de nombramiento. No me parece que existan personas que se opongan al sistema. El sistema parece que está bien concebido. Es el uso que se ha hecho del sistema y cómo, en definitiva, se empieza a indagar y a sacar como efectos, o el efecto que se produce es que no voy a ratificar a aquel que ha fallado de tal o cual manera. Me parece que eso es peligroso porque nuevamente
hace que aquel que tenga alguna aspiración de llegar a la Corte Suprema empiece a fallar estratégicamente y no conforme a derecho. A su juicio, ¿cuál debería ser el modelo más razonable para este nombramiento? El modelo me parece que no es el modelo en sí problemático, es la forma como se ha estado utilizando. Y someter efectivamente a momentos bastante ingratos a un juez de trayectoria que ha demostrado sus capacidades en su historia judicial, someterlo a eso me parece que es un exceso. Sí. Quiero volver a lo que conversábamos hace algunos instantes sobre la llamada lucha contra la delincuencia. Hay una concepción errada de la ciudadanía de la labor del juez. Con estos mensajes políticos, estos mensajes que se dan a través de los medios de comunicación, al parecer la ciudadanía no sabe muy bien cuáles son la división de los poderes ni cuál es la labor de cada institución en la persecución del delito. Si nos pudiera explicar el ministro, ya en su calidad de ministro, ¿cierto?, no de dirigente criminal, la labor que tiene, por ejemplo, un juez de garantía, un ministro de Corte de Apelaciones, un ministro de Corte Suprema en la tramitación legal de una causa. Claro, de partida explicar que un juez penal, sea juez de garantía, sea juez de tribunal oral en lo penal, ministro de Corte de Apelaciones, ministro de Corte Suprema, en este caso la segunda sala penal, uno actúa siempre ex post, o sea, cuando el hecho ya ocurrió. Entonces, la virtud preventiva de lo que uno resuelva es bastante escasa. Me parece difícil hipotetizar que una persona que va a cometer un delito va a pensar cómo están resolviendo los jueces para decidir si va a actuar o no va a actuar cometiendo ese ilícito. Luego, hay cierta responsabilidad nuestra en comunicaciones para saber explicar a la ciudadanía cuál es nuestra función específica. El juez de garantía controla la investigación y luego hace un chequeo o otorga las garantías a todos los intervinientes. Cuando hablo de todos los intervinientes me refiero al imputado, a las víctimas y a toda persona que pueda verse afectada por una investigación penal. El juez de garantía no es un colaborador del Ministerio Público. El juez de garantía está para dar las garantías a los intervinientes a favor o en contra de lo que el Ministerio Público quiera como persecutor penal, o lo que el querellante quiera en la persecución, o lo que el defensor quiera a favor de su imputado penal. Es un ente neutral, no está a favor de ninguna de las posiciones jurídicas de la persecución ni de la defensa. Luego, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal tiene que dictar sentencia absolutoria o condenatoria de acuerdo a los antecedentes probatorios que se llevan a juicio. No hay otra realidad para en ese sentido que lo que se lleva a juicio. Que no si la prueba, lo que aparece en los medios de comunicación muchas veces. No, porque el juicio es un largo, a veces son varios días, a veces son meses, y difícilmente un medio de comunicación va a poder trasladar a una noticia eso. Entonces, frente a eso, el juez tiene que decidir, en virtud de la presunción de inocencia, del estándar de convicción más allá de toda duda razonable. O sea, un alto estándar de prueba, no con poco. La aprobación del Poder Judicial en la encuesta de percepción es baja. ¿Hay una autocrítica por parte de los magistrados? ¿Cómo se podría mejorar esto? O sea, por cierto, ahora hay que separar la opinión de aquel ciudadano que efectivamente ha sido, por así decirlo, cliente del sistema, sí, claro, respecto de aquel que opina solo con la información o desde las opiniones que se vierten a nivel comunicacional. Luego, y dándonos cuenta que el usuario del sistema tiene una opinión más favorable, es evidente que el mejor conocimiento que se le dé del sistema va a llevar a percepciones más favorables. Entonces sí, tenemos mucho que hacer, ser más pedagógicos como jueces para llegar a la ciudadanía. Por último, usted es hijo de funcionario judicial, tiene una vasta carrera dentro de esta institución. ¿Cómo le gustaría que la ciudadanía recibiera el Poder Judicial? ¿Cuál sería la evaluación óptima que podría hacer de nuestro trabajo? Por cierto, que perciba que es un órgano del Estado que está al servicio de la comunidad, está para, en definitiva, entregar paz social, solucionar conflictos cuando ya los ciudadanos no pueden hacerlo de común acuerdo, y con la absoluta tranquilidad de que quien está resolviendo es un ente imparcial e independiente. Le queremos dar las gracias entonces al ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción y presidente de la Asociación Nacional de Magistrados por participar en esta entrevista de Noticiero Judicial. Estuvo con nosotros Rodrigo Cerda San Martín. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Y antes de finalizar esta edición de Noticiero Judicial, les queremos presentar un resumen con los principales hechos y causas que han hecho noticia esta semana. En fallo definitivo, la Corte Suprema ratificó el sobreseimiento total en la investigación por la muerte del expresidente Salvador Allende. De esta manera se determinó que el mandatario se quitó la vida el 11 de septiembre de 1973 en el Palacio de la Moneda. Esta resolución ratificó lo dictaminado en septiembre del año 2012 por el ministro en visita Mario Carroza, quien encabezó la investigación abierta en enero del 2011 a raíz de una denuncia de la fiscal Beatriz Pedrals. La sentencia del máximo tribunal determina que no existen antecedentes que permitan determinar que existe la intervención de terceros en la muerte del jefe de Estado. La Corte Suprema rechazó el recurso de protección presentado por el Colegio de Arqueólogos y Ecologistas que buscaba impedir el paso del Rally Dakar por Chile. Este recurso, que iba en contra del IND, denunciaba un supuesto daño arqueológico en el paso de esta competencia por territorio nacional. Los ministros integrantes de la tercera sala argumentaron que no existían pruebas suficientes. La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el fallo que ordena a la Universidad Santo Tomás entregar un estudio pedido vía transparencia. Se trata de un informe que realizó una consultora internacional. El académico Patricio Basso lo ha solicitado invocando la ley de transparencia. La tercera sala de la Corte Suprema entregó los fundamentos de sus resoluciones por el rechazo de alrededor de 5.000 recursos de protección presentados por el alza en los planes de ISAPRES por conceptos de GES o garantías explícitas en salud. La tercera sala argumentó, entre otros elementos, que el aumento de precios no es arbitrario, ya que se justifica con la mayor cobertura y los gastos implicados. De esta manera ponemos fin a Noticiero Judicial. Muchas gracias por informarse con nosotros.